Bienvenidos, amigas y amigos, a su programa Construyen País, un espacio para conversar los problemas de la ciudad, para hablar de infraestructura y servicios, del desarrollo y del ambiente, en fin, para abordar los problemas fundamentales del país y aportar soluciones. Hoy vamos a conversar sobre el coque, los efectos, el impacto, las consecuencias del coque, y nos estamos refiriendo a una gigantesca montaña negra que ve la gente cuando va hacia Oriente, cuando va hacia Barcelona, capital del estado Anzoátegui, o viene hacia la capital desde el oriente del país, donde está el criogénico de José. Ven esa enorme montaña que ustedes están viendo en pantalla en este momento y percibe un olor extraño, sumamente desagradable. Y además hay amplios reportes sobre los daños y las consecuencias a la salud y al ambiente de la disposición de estos desechos de manera inadecuada en este sitio. Para abordar este tema hemos invitado al ingeniero Alejandro Aguilera, ingeniero especialista en el ambiente, ambientalista, miembro de la comisión delegada de la Asamblea Nacional del Colegio de Ingenieros de Venezuela y también es subsecretario general nacional del Movimiento Ecológico de Venezuela. Entonces, empecemos, Alejandro Aguilera, explicando a nuestra audiencia qué es el coque de manera muy sencilla y muy resumida y por qué está esa montaña allí. ¿Cuál es el resultado de esos procesos de refinación? ¿Son desechos, etcétera? Comencemos por allí. Bienvenido, Alejandro. Agradecido por la invitación, Richard, a tu productor, a tu audiencia, bendiciones verdes. Ante todo, hay que manifestarle a la sociedad qué es lo que es el coque para que puedan entender. En el estado de Anzoátegui, al igual que Monaga y parte de Bolívar, se encuentra la faja de petróleo más grande del mundo. Pero en el caso de esta faja tiene una característica particular, que es un crudo extrapesado. Para poder introducirlo y que sea rentable en el mercado internacional, hay que volverlo un crudo más liviano, mucho más liviano. Y aquí es donde interviene el criogénico José Antonio Anzoátegui, que queda en fronterizo entre la ciudad de Barcelona y la ciudad de Píritu, en el estado de Anzoátegui. Ahora, ¿qué pasa con esta refinación que hacen en este proceso? En 4 plantas mejoradoras que hacen el criogénico, obtienen un resultado que cercano al 30% de un crudo, de un barril extrapesado. Este 30% es de este material bituminoso llamado coque que nosotros conocemos. Aquí dentro de este 30% hay un porcentaje también de una montaña de azufre. Nosotros no solamente conseguimos estas más de 20 millones de toneladas calculadas en la entrada del criogénico de José en plena autopista, sino también a lo interno, en el lado de los muelles. Podemos visualizarlo desde tomas aéreas, no solamente las montañas de coque, sino también la de otros subproductos en el proceso de refinación, que son las montañas de azufre. Ambas son muy nocivas para el ser humano y para todo lo que es el medio ambiente. Según la legislación internacional, este material debería estar en espacios confinados. Es lamentable que en el caso del estado de Anzoátegui lo tengamos a la intemperie. Hay que decir que la disposición ilegal, inconveniente de estos desechos sólidos se produce en el medio, en la ruta entre Puerto Píritu y Barcelona. Y el viento hace que estos desechos contaminados se esparzan de manera muy rápida. Y eso ha generado serios inconvenientes a la salud. ¿Tú pudieras hablarnos de los inconvenientes, de estas consecuencias a la salud de los pobladores de las zonas aledañas, pero también del impacto ambiental? Se ha producido una contaminación del aire, se ha afectado la costa. ¿Cuál es la evaluación que tienen ustedes del impacto de esta disposición de desechos allí en esa zona? Perfecto. En el caso del ser humano, yéndome específicamente al caso del coque, el coque contiene metales pesados también, una composición muy pequeña, pero los contiene, que en el caso de los metales más graves conseguimos el níquel y el cadmio. Sobre todo el níquel es muy dañino para el ser humano porque cuando se acumula y llega a cierto nivel, es promotor a cierto nivel dentro del organismo del ser humano, que no tenemos la facultad de expulsarlo, a diferencia de una bacteria y un virus que sí la podemos atacar naturalmente. Estos materiales que se acumulan son promotores de
células cancerígenas. Por eso es tan delicado y tan preocupante. No manejamos cifras oficiales, pero en el último Congreso Oncológico que tuvimos en el estado de Anzoátegui, qué casualidad que este estado sea quien en los últimos 5 años lideriza los casos per cápita de cáncer en el país. Otra cosa que nos preocupa es que nosotros sabemos que al esparcirse por toda la zona metropolitana, por la brisa y por la lluvia, estos materiales llegan a los cuerpos de agua, llegan a la costa, llegan a los riachuelos, a los ríos, y todo lo que son las plantas, los cultivos y los peces se le adhiere a lo que es su composición como tal, y esa disposición final de estos cultivos o de estos peces llegan al consumo del ser humano. Muy lamentable este daño irreversible al ambiente y a la salud de los anzoatiguenses. Y el gobierno parece que no toma ninguna decisión. Al contrario, hay que decir, el gobierno es el principal responsable de esta situación, porque la disposición de estos desechos era algo nunca visto en el pasado reciente de la industria petrolera. Es lo que pudiéramos decir un producto hecho en revolución. Este desastre es una consecuencia de la mala gerencia. ¿Por qué eso no sucedía antes? ¿Qué ha pasado que ahora vemos estas enormes montañas de coque y de azufre, Alejandro? Qué bueno que tocas ese punto, Richard. Es muy importante que la comunidad sepa que en el proceso de nacionalización de las industrias petroleras, la empresa italiana que se encargaba de disponer este material y llevárselo y comercializárselo en extranjero ya no se le hizo rentable, y la consecuencia fue que se lo dejó el negocio a PDVSA. PDVSA lo que ha hecho es acumularlo durante estos últimos 6 años, y ahí podemos ver que cómo es posible que solamente en la movilización y disposición interna de este material se haya gastado 3 veces más de lo que hubiese salido reparar 2 de los muelles que se pueden colocar operativos para inundar el mercado internacional de este material tan valioso que es como el coque. Bueno, esa es la versión, digamos, oficial, institucional que tenemos sobre el problema, pero también corre una versión extraoficial ampliamente difundida, que esto tiene que ver con hechos de corrupción, que hay factores que están detrás de esta operación para enriquecerse, aún a costa de la salud de los anzoatiguenses y a costa de un severo daño al ambiente. Pero vamos a seguir conversando de este tema al regreso de este breve corte comercial, cuando vamos a intentar aportar algunas soluciones. Ya venimos. Bien, amigos, continuamos con su programa Construyen País, hoy conversando sobre los efectos en la calidad de vida y en el ambiente de la disposición ilegal del coque en el estado de Anzoátegui, y específicamente en el criogénico de José. A tales fines hemos invitado al ingeniero Alejandro Aguilera, ingeniero ambientalista, experto en la materia, por supuesto, miembro de la Asamblea Nacional del Colegio de Ingenieros de Venezuela y subsecretario general del Movimiento Ecológico de Venezuela. Hablamos de 20.000 millones de toneladas, algo así, de disposición de estos desechos contaminantes, y cerraba yo el segmento anterior advirtiendo que ahí había un hecho de corrupción. Pero es inexplicable para el país que estemos en esta situación, porque resulta que este desecho de residuo del proceso de refinación tiene una enorme utilidad comercial y puede ser aprovechado de múltiples maneras. El ingeniero Alejandro Aguilera pudiera ampliarnos algunos puntos de vista sobre esto, sobre la utilidad comercial del coque. Claro, desde el Colegio de Ingenieros nunca nos enfocamos solamente en los problemas como mera crítica, sino también buscamos la solución. Hay un equipo multidisciplinario trabajando durante años cuáles son las posibles soluciones que sean efectivas y productivas para lo que es específicamente la sociedad del estado de Anzoátegui. En el caso del coque, el coque es un material muy fácil de comercializar. Lo usan en los procesos de las cerámicas, de las cementeras, lo usan para hacer aluminio, para hacer titanio, y una de las maneras de usarlo más efectiva en el caso de Venezuela sería como combustible para las plantas termoeléctricas, sobre todo en este caso que estamos viviendo ahorita, el problema de la crisis eléctrica. Explicando las bondades de este material, estamos hablando que tenemos acumulado, se estima, en más de 20 millones de toneladas que tenemos y que sabemos que son mucho más en el complejo. Se hizo un convenio con la República de China aproximadamente hace unos 4 años para la instalación de 3 plantas termoeléctricas en la cual pudieran funcionar con coque, como las podemos vislumbrar
vislumbrar en Norteamérica, las podemos vislumbrar también en Europa, específicamente en Italia y también en la República de China. Es muy interesante porque en el caso de Venezuela, que el 70% de la energía eléctrica se basa en la empresa hidrológica, de la parte hidráulica, que genera el agua a la fuerza, también podremos tener el plan de contingencia en B con estas 20 millones de toneladas que tenemos ahí acumuladas, en la cual se podría generar empleo, se podrían colocar otros tipos de plantas que la refinen, porque su valor comercial está sobre los $60 la tonelada. Es muy fácil que este material nosotros lo podamos procesar y mejorar para las industrias como el aluminio, para las industrias como la cementera, las industrias como la de cerámica, y el valor comercial está entre los $300 y los $600, dependiendo de qué tan refinado podamos tener este producto en la disposición final. Iba a ir para allá. Primero, corregir que la cifra es 20 millones de toneladas, yo dije 20.000 millones de kilos, 20 millones de toneladas. Y ese precio, ese costo que estás ofreciendo es por tonelada. Por tonelada, estamos hablando. Tendríamos que multiplicarlo por mínimo 20 millones la cifra de lo que tenemos ahí como un valor agregado. Solamente un producto bruto que ya está dispuesto para, y muy cerca de la costa, operando en los muelles, nosotros podemos venderlo al mercado internacional. Triste es que la siderúrgica que tenemos ubicado en el estado de Bolívar tenga que importar el coker tratado para comprarle un valor de unos $600 aproximadamente la tonelada, estando tan cerca en Anzoátegui de Bolívar, y podríamos generar empleo, podríamos exportar pilas también. Las pilas se pueden hacer en base de coque, o sea, hay una oportunidad de negocios y de incluir a las sociedades y minimizar el desempleo en esta zona norte del estado de Anzoátegui. Para que nuestros televidentes tengan idea de lo que estamos hablando, apenas 10 kilos de esa enorme montaña puede valer $6. Y le pido a nuestro director que coloque de nuevo la imagen de esta montaña y aprecien ustedes el tamaño de la maquinaria que está ahí arriba en el tope de la montaña, de esa enorme torre, y ustedes tendrán entonces la idea del volumen de material que hay allí, y apenas 10 kilos vale $6. Y ese dinero se está desperdiciando para beneficiar a unos agentes de la corrupción que están detrás del negocio de los camiones y del acarreo de ese material. Ahora, la pregunta que viene en este momento a colación es, aprovechar ese material requiere de una inversión, hay que hacer una infraestructura, hay que establecer, recomponer las correas de transmisión, no sé, requiere una inversión, ahí se ha dimensionado algo, Alejandro, con relación a lo que sería necesario hacer para poder aprovechar este material y además devolverle la salud a los anzoáteguenses y reducir ya el impacto ambiental que se ha producido. Sí, hay una propuesta muy interesante desde la Asamblea Nacional que es para la creación de la ley de coque. En esta ley obliga al Estado a dejar un porcentaje en el estado de Anzoátegui, invertirlo en salud, como un hospital de quemados, que en una zona petrolera como es el Oriente no lo poseemos, la más cercana es de Maracaibo y estamos hablando de más de 1.000 kilómetros de distancia. Sí hay manera y de abaratar los costos. La inversión que se está haciendo solamente en la movilización, en la contratación de más de 200 volquetas, de 8, jumbo, cuadrillas de personal y todo lo que acarrea la seguridad de estos equipos y del personal, en estos últimos 4 años ha sido más elevada que poder recuperar y colocar operativo 2 muelles que los tenemos ahorita, no están en funcionamiento, y reparar la correa transportadora. Lo que hace falta es una voluntad política y gerencia, porque el problema real es estructural, es deficiencia de gerencia y lamentablemente por ahora no se vislumbra la solución. Bueno, definitivamente una solución obliga a un cambio en la conducción de la industria petrolera y en la conducción del país. No es posible que quienes hoy gerencian la industria petrolera de una manera tan irresponsable, que han minado de corrupción a la principal industria del país, tengan en esta situación a los venezolanos, a los anzoáteguenses, y se estén desaprovechando inmensas oportunidades con los desechos sólidos en este caso, pero también miles de oportunidades en otras áreas. Con Alejandro Aguilera vamos a comprometerlo aquí frente a las cámaras para hablar de otros temas que tienen que ver, por ejemplo, con la industria cementera o con otros temas ambientales que tienen que ver con el desarrollo del país y con la mala gerencia de quienes hoy tienen la responsabilidad de conducir los destinos de Venezuela y de la industria petrolera y de otros sectores del gobierno. Vamos con ese compromiso, Alejandro, a despedir este segmento.
Al regreso vamos a estar abordando algunas otras noticias fundamentales, relevantes para el acontecer nacional relacionados con la ingeniería, la arquitectura, los servicios públicos y la gestión urbana. Ya venimos. Bien, amigos, llegamos a la parte final de nuestro programa y ahora queremos compartir algunas de las noticias más importantes que podrán ustedes conocer en el portal construyenpaís.com. Construyenpaís.com es el primer portal de noticias de ingeniería, arquitectura, servicios públicos y gestión urbana de Venezuela. Somos aliados institucionales del Colegio de Ingenieros de Venezuela y allí, sin lugar a duda, podrán encontrar información de mucho interés. Por ejemplo, tenemos allí dos entrevistas extraordinarias en una sección que llamamos Gente que Construye, dedicado precisamente a personalidades que le han brindado un aporte muy importante al país, que construyen país. Una de esas entrevistas la hicimos al presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción, el ingeniero Juan Andrés Sosa Branger, recientemente electo como presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción. Esta entrevista tiene particular importancia porque aunque Venezuela es un país petrolero, la primera fuente de ingresos de divisas proviene de la generación de petróleo y sus derivados, la dinámica económica está principalmente anclada, motorizada por el sector construcción. Aunque genera petróleo, genera las principales divisas del país, es la construcción quien dinamiza la economía. No solamente en cuanto a generación de empleo de profesionales de la ingeniería, la arquitectura y profesionales afines, no solamente por los trabajadores que brindan sus servicios directamente en el sector construcción, sino en el campo, en la industria, en el transporte, en todas las áreas de la vida nacional, la ingeniería, la arquitectura, los servicios públicos están allí a la orden del día para satisfacer las necesidades, expectativas y demandas de la población. Por eso es muy importante el sector construcción. El sector construcción, de acuerdo a la información que nos brinda el presidente de la Cámara Venezolana de este sector, se encuentra en un estado verdaderamente lamentable, en una recesión absoluta que se siente en las calles. Antiguamente en nuestro país uno circulaba por las principales avenidas y veía cómo la construcción se desarrollaba en cualquier espacio, cualquier terreno, se estaban construyendo nuevas edificaciones, pero también la inversión o el gasto público en materia de infraestructura era apreciable. Sin duda había toda una economía que se movía detrás del sector construcción. Y eso no sucede ahora por varias razones. En primer lugar, porque hay unas limitaciones de orden económico, sin lugar a dudas, pero sobre todo porque ha habido una política equivocada de exclusión y de expropiación que ha afectado directamente al sector. Por ejemplo, se expropiaron las industrias cementeras y ahora no hay cemento. El Estado venezolano le puso la mano a Sidor, que es la principal productora de cabillas, ahora no hay acero para la construcción. Y así ha sucedido con todos los productos, los insumos para la construcción se han venido limitando de manera acelerada, producto de una equivocada política económica. Hoy la escasez que se vive en materia de alimentos es mucho mayor en materia de materiales e insumos para la construcción. Pero además de eso, el gobierno ha privilegiado de manera abierta, ha privilegiado a otros países al firmar convenios por ejemplo, con Uruguay para construir casas o con China para hacer cualquier cosa en materia de infraestructura o con Brasil y con otros países amigos, habiendo en Venezuela el talento, la tecnología y las posibilidades reales para que pueda hacerse
desde favoreciendo pues a los profesionales y a los trabajadores venezolanos. Eso no ha sido así, ha sido una política deliberada del gobierno de favorecer a otros países en detrimento de los profesionales y los trabajadores venezolanos. Hoy la realidad que tenemos es una seria depresión en el sector construcción y eso, por supuesto, ha afectado todos los ámbitos de la economía y ha afectado la prestación de servicios públicos que también, evidentemente, registra un déficit verdaderamente alarmante, diría yo, que ha colocado la calidad de vida de los venezolanos en una situación absolutamente precaria. La otra entrevista que queremos recomendarle es una entrevista a mi colega, el arquitecto Alfredo Silento. Alfredo Silento no solamente es uno de los más reconocidos expertos en el área de vivienda, sino que también es un docente con una larguísima trayectoria, con una destacada trayectoria en el ámbito profesional también, y que sin duda sus opiniones han sido referencia, sobre todo en lo que tiene que ver con desarrollo urbano y con el sector vivienda. Alfredo Silento nos dice en esa entrevista que es imposible determinar hoy cuánto es realmente el déficit de vivienda en Venezuela. Lo que sí está muy claro y está a la vista es que ese déficit se ha elevado de manera impresionante, a pesar de que el gobierno maneja unas cifras que forman parte de esa retórica y de esa fantasía que han querido vender, sobre todo fuera de nuestras fronteras. Mucha gente cree que aquí verdaderamente se construyeron 1 millón de viviendas desde que está la llamada Gran Misión Vivienda. Absolutamente falso. La realidad es que esas cifras se han manipulado, se ha incluido reparaciones y refacciones de viviendas y están incluidas además viviendas que fueron contratadas y jamás fueron construidas. Desde el Colegio de Ingenieros nos pusimos a la orden para ayudar en una auditoría. Si de verdad se construyeron 1 millón de viviendas, los venezolanos quisieran saber dónde está ese 1 millón de viviendas. Y desde el Colegio de Ingenieros nos hemos puesto a la orden para practicar esa auditoría. Sin embargo, el gobierno se ha negado a tal posibilidad y más bien ha cerrado las puertas. Permanentemente se cierran las oportunidades para que se pueda administrar de manera transparente los recursos públicos en materia de infraestructura y en materia de vivienda. Esa es la realidad que tenemos, amigas y amigos. Bueno, así llegamos al final de nuestro programa y en nombre del equipo de Construyen País y de este servidor, su amigo de siempre, Richard Casanova, pórtense bien, cuídense mucho y recuerden que se les quiere.